Ya estamos aquí, otro día más, en Píldoras del Misterio. El mundo se torna cada vez más extraño y peligroso. Pero queda totalmente prohibido rendirse. Y si estás aquí, es que formas parte de la resistencia. Comenzamos. El 25 y 26 de abril de 1986 se produce el peor accidente nuclear de la historia en el actual norte de Ucrania, cuando un reactor de una central nuclear en Chernóbil explota e incendia la central. El incidente, rodeado de secretos, fue un momento decisivo, tanto en la Guerra Fría como en la historia de la energía nuclear. Hoy los científicos estiman que la zona que rodea la antigua central nuclear no será habitable hasta dentro de 20.000 años. El desastre tuvo lugar cerca de la ciudad de Chernóbil, en la antigua URSS, que invirtió mucho en la energía nuclear después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1977, los científicos soviéticos instalaron 4 reactores nucleares RBMK en la central nuclear, que se encuentra al sur de la actual frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Y el 25 de abril del 86 se programó el mantenimiento rutinario del 4.º reactor de la central nuclear. Vladimir Ilich Lenin y los trabajadores planearon utilizar el tiempo inactivo para probar si el reactor podría enfriarse si la central se quedaba sin suministro eléctrico. Sin embargo, durante la prueba los trabajadores incumplieron los protocolos de seguridad y aumentó súbitamente la potencia centro de la central. A pesar de los intentos de apagar el reactor, otro aumento de potencia provocó una reacción en cadena de explosiones en su interior. Y finalmente el núcleo del reactor quedó expuesto y expulsó el material radiactivo a la atmósfera. Los bomberos intentaron apagar una serie de incendios en la central y en última instancia los helicópteros tiraron arena y otros materiales en el intento de sofocar las llamas y contener la contaminación. A pesar de la muerte de 2 personas en las explosiones, la hospitalización de los trabajadores y los bomberos y el peligro de la lluvia radiactiva y el fuego, no se evacuó a nadie en las zonas circundantes, ni siquiera en la cercana ciudad de Pripyat, construida en los 70 para albergar a los trabajadores de la central, hasta 36 horas después del comienzo del desastre. Aunque más tarde hubo evacuaciones en masa tras la catástrofe radiactiva, las personas nunca abandonaron Chernóbil totalmente. Según un artículo de National Geographic sobre la vida de 35 años después del desastre, mientras decenas de miles de personas eran evacuadas de casa, a la que nunca volverían, decenas de miles acudieron a la zona. Explica la periodista Jennifer Kisney en el artículo. La mayoría tenían órdenes de trabajar en la descontaminación, otros vinieron por la ciencia, mientras que otros desafiaron las órdenes y volvieron a sus aldeas y a sus casas en cuanto tuvieron oportunidad. La divulgación del accidente nuclear se consideró un riesgo político significativo, pero para entonces ya era demasiado tarde. El colapso ya había propagado la radiación hasta Suecia, donde las autoridades
de otra central nuclear empezaron a preguntarse qué estaba ocurriendo en la URSS. Tras negar el accidente en su primer momento, los soviéticos acabaron anunciándolo el 28 de abril. El mundo enseguida se dio cuenta de que estaba presenciando un acontecimiento histórico. Hasta el 30% de las 190 toneladas métricas de uranio de Chernóbil estaban en la atmósfera, y la Unión Soviética evacuó finalmente a 335.000 personas y estableció una zona de exclusión de 30 kilómetros de ancho alrededor del reactor. En un principio fallecieron 28 personas por el accidente y más de 100 resultaron heridas. El Comité Científico de Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas ha informado que más de 6.000 niños y adolescentes desarrollaron cáncer de tiroides tras haberse expuesto a la radiación del incidente, aunque algunos expertos han rebatido dicha afirmación. Los investigadores internacionales han pronosticado que en la última instancia unos 4.000 personas expuestas a altos niveles de radiación podrían sucumbir a cánceres vinculados a la radiación, y que unas 5.000 personas expuestas a niveles inferiores de radiación podrían correr la misma suerte. En un reciente estudio publicado en marzo de 2021, determinó que los hijos de los supervivientes de Chernóbil no presentan un exceso de mutaciones genéticas. El análisis, considerado el más avanzado de su tipo, actualiza los resultados anteriores y proporciona nuevos detalles sobre cómo la lluvia radiactiva ha causado determinados cánceres. Otro análisis también estudió su impacto en los animales, para saber si los lobos de Chernóbil podrían estar extendiendo las mutaciones provocadas por la radiación a otras poblaciones de lobos europeos. Con todo, las consecuencias totales del accidente, como los impactos de la salud mental y las generaciones posteriores, siguen siendo un tema de debate y estudio. Los restos del reactor están dentro de una enorme estructura de contención de acero, desarrolladas a finales de 2016. Los esfuerzos de contención y supervisión continúan, y se prevé que las labores de limpieza continúen hasta 2065, como mínimo. Todos estos planes pueden verse afectados por la actual guerra de Ucrania. El impacto del desastre en el bosque y la fauna circundantes también sigue siendo un tema investigado activamente. En el periodo inmediatamente posterior al accidente, una zona de unos 10 kilómetros cuadrados pasó a denominarse el Bosque Rojo, porque muchos árboles adoptaron un color marrón rojizo y murieron tras haber absorbido altos niveles de radiación. En la actualidad, en la zona de exclusión, reina un silencio inquietante, pero lleno de vida. Aunque muchos árboles han vuelto a crecer en los últimos años, los científicos han hallado pruebas de niveles elevados de cataratas y albinismo y tasas inferiores de bacterias beneficiosas entre algunas especies animales de la zona. Con todo, debido a la exclusión de la actividad humana alrededor de la central nuclear contenida, la población de algunas especies como linces, alces han aumentado. Y en 2015 los científicos estimaban que había 7 veces más lobos en la zona de exclusión que en reservas cercanas comparables, gracias a la ausencia de los humanos. El desastre de Chernóbil tuvo otra consecuencia: la fractura económica y política que aceleró el final de la antigua URSS e impulsó un movimiento antinuclear internacional. Se estima que el desastre ha costado más de 210.000 millones de euros en daños. La actual Bielorrusia perdió casi una quinta parte de su terreno agrícola,
ya que el accidente contaminó el 23% de su territorio. En el punto álgido de la respuesta ante el desastre, en 1991, Bielorrusia gastó el 22% de su presupuesto total para hacer frente a Chernóbil. Hoy en día Chernóbil atrae turistas que están intrigados por su historia y su peligro. Pero aunque Chernóbil simboliza la posible devastación de la energía nuclear, Rusia nunca dejó atrás su legado ni su tecnología. Y en 2022, entre los 38 reactores nucleares que hay en Rusia, aún hay 13 tipos RBMK operativos. Y es así como ocurrieron los hechos. También podemos ver cómo la vida se abre paso ante la ausencia del hombre, a pesar de la radiación en los alrededores y en la zona de exclusión de Chernóbil. Esperemos que hayamos tomado nota de los errores para no volver a cometerlos. Aunque hoy, con la guerra vigente entre Rusia y Ucrania, el pánico nuclear está más presente que nunca. Después de conocer un poco la historia de Chernóbil y lo que allí ocurrió, vamos a enumerar una serie de curiosidades sobre Chernóbil que normalmente no solemos conocer. Este es el único incidente de nivel 7 en la escala internacional de eventos nucleares. Esto quiere decir que es el mayor desastre artificial de todos los tiempos. El desastre liberó al menos 100 veces más radiación que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Esta, sin duda ninguna, es una de las curiosidades más impactantes de Chernóbil. La lluvia nuclear del desastre se expandió a un tamaño similar al del país de Irlanda. El accidente causó a la Unión Soviética, la Federación Rusa y Ucrania cientos de miles de millones de dólares de pérdidas. $800.000 hombres arriesgaron sus vidas exponiéndose a la radiación para contener la situación. 25.000 de ellos han muerto y 70.000 están inhabilitados. Además, el 20% de esas muertes fueron suicidios. Una cifra realmente aterradora. El grupo ecologista Greenpeace estima que la cifra de muertes por cáncer causado por la radiación del desastre nuclear es de 93.000. Algunas de las personas han regresado a la zona afectada con sus familiares para aprovechar el beneficio de compensación económica del gobierno. Existen planes para utilizar las áreas que rodean inmediatamente al reactor para actividades como el procesamiento de residuos radiactivos o el desarrollo de reservas naturales. Cerca de 5 millones de personas viven en áreas consideradas contaminadas con el material radioactivo del desastre de Chernóbil. Como mencionamos, el accidente es el peor y el más grave de la historia nuclear.
La región es uno de los santuarios de vida silvestre más singular del mundo, con la población más próspera de lobos, ciervos, castores, águilas y otros animales. Cada casa reformada de Chernóbil hoy tiene una inscripción que lleva el nombre del propietario. La fuga de radiación hizo que el bosque cercano se torne de un color rojizo brillante. Debido a esto, el bosque adquirió el apodo de bosque rojo. Actualmente, la angustia psicológica del accidente es el mayor problema de salud pública en la zona. Muchos médicos de toda Europa del Este y la Unión Soviética aconsejaron a las mujeres embarazadas que se sometieran a abortos para evitar tener hijos con defectos de nacimiento, a pesar de que los niveles de radiación a los que las mujeres estaban expuestas eran demasiado bajos para causar problemas. Sorprendentemente, la tasa general de muertes por cáncer y otros efectos relacionados con la salud y con el accidente de Chernóbil es menor de lo que se temía inicialmente. Bielorrusia fue el país que más porcentaje de la contaminación recibió, con nada más y nada menos que el 70%. Según la Comisión de Regulación Nuclear de Estados Unidos, 28 trabajadores de Chernóbil murieron en los 4 meses posteriores al accidente. Una de las curiosidades del desastre de Chernóbil nos dice que 12 toneladas de materiales radiactivos todavía permanecen en el interior del reactor. El último reactor de Chernóbil dejó de funcionar en el año 2000. Se estima que podría tomar hasta 100 años antes de que esta estación sea completamente desmantelada. Sin duda alguna, el incidente nuclear, hasta la fecha, más grave. Despedimos el programa por hoy, recordando que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.